tanto aquí en el Alto Valle de Río Negro y de Neuquén, como también aquí en Villa Ángela, Chaco, una noche realmente preciosa. ¿Y por qué estamos aquí en la provincia del Chaco? Bueno, porque vamos a hablar con un hombre que en realidad tiene mucho que ver con el aire, porque es capitán retirado de la Fuerza Aérea Argentina, es piloto comercial, es licenciado en sistemas aéreos y aeroespaciales. Ha sido casco azul de Naciones Unidas en Haití. Navegó en el Ara Almirante Irízar. Pero ese no es el tema de conversación que nos trae aquí a Villa Ángela, Chaco. De lo que vamos a hablar con este hombre es sobre secretos de imperios, reinos y el monte de la provincia del Chaco. Estamos aquí porque te quiero presentar a una persona. ¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Juan José Trocún, gracias por recibirnos en Villa Ángela, provincia del Chaco, una noche preciosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda tu audiencia. Es un gusto, un placer que me hayas tenido en cuenta y bueno, que me hayas invitado para esta charla que espero sea del interés de todos nuestros argentinos que están allá por la Patagonia, porque parece que tenemos algunas cosas en común. Así es, vamos a ir desarrollando ese tema en la charla, pero en principio, Juan José, vos tenés toda una formación y una trayectoria y una pasión que tiene que ver con el aire, como yo decía en el principio de nuestra charla. Sí, Sergio, eso es correcto. Bueno, mi historia personal, yo soy militar retirado. Me formé profesionalmente en la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba, estudié 4 años y después estuve en el Instituto Universitario Aeronáutico, que es una de las 3 universidades militares que tiene el Ministerio de Defensa para cada una de sus fuerzas. Tengo una especialidad, tengo un posgrado en Administración Financiera, y actualmente me encuentro terminando de cursar un posgrado en Historia Militar Contemporánea. Estoy iniciando mi trabajo final integrador y bueno, Dios mediante, el año que viene estaré presentando mi tesis. Juan José, bueno, ahí está, ¿no? Esa pasión por la historia, supongo yo, que te llevó a comenzar a analizar, a construir lo que es el árbol genealógico de tu familia, comenzar a recorrer el pasado de tu vida, de tu apellido, de tus padres, de tu madre, y así fue como comenzaste a ingresar en esta historia y en este apasionante construir del libro, ¿o no? Bueno, mira, yo te cuento particularmente lo que me pasó porque creo que en algún momento o le pasó a más de uno. Todo inició hace algunos años atrás con una consulta familiar con la famosa tarea escolar de mis hijos de la escuela de Juan Ignacio y de Santiago, que tiene que ver con ese armado lo más completo posible de la tarea del árbol genealógico. Claro. Mis hijos llegaron con esta tarea a mi casa. Me empezaron a preguntar cosas sobre el pasado de los abuelos y de los bisabuelos, y bueno, yo recordaba que en los años en mis años también en la infancia o en la adolescencia había hecho una tarea escolar de características similares, y por esas cosas del destino o de la vida lo tenía guardado, la tenía en mi poder. Con la salvedad de que yo en ese momento, como vos bien decís, siempre tuve un interés desde muy chiquito, siempre me considero un poco curioso, y me gustaba por ahí escuchar mucho las historias que me contaban mis abuelos,
Entonces yo recuperé esta tarea escolar para completar la tarea de mis hijos, y me encontré con entrevistas que yo tenía guardadas, que le había hecho en su momento a mis abuelos, a mis 4 abuelos que los tenía vivos. Bueno, esas imágenes que vos estás pasando ahí tienen que ver con estas historias que me contaba uno de mis abuelos, específicamente descendiente de rusos blancos, que llegó a la Argentina a partir de 1925, y cuando yo empecé a investigar el origen en realidad de mi apellido, terminé como descubriendo que en Europa del Este, de la zona de los eslavos, que ellos me contaban historia cuando yo era chico, me contaban como que mis abuelos habían venido en barcos escapando de la guerra de esa zona, y yo tenía algunos datos que se transmitían de boca en boca oralmente en la familia, sobre que mis abuelos habían sido rusos blancos. Los rusos blancos fueron una gran oleada de inmigrantes que luego de la Primera Guerra Mundial, y cuando dio inicio la famosa Guerra Civil Rusa, hubo una gran diáspora, y en ese entonces el gobierno bolchevique, a través de un decreto, había desnacionalizado, habían quedado como apátridas unos 3,5 millones, 4 millones de personas que vivían dentro del imperio ruso, que había caído luego de la revolución bolchevique, sumado a otras regiones que estaban, donde había mucha cantidad de gente que vivía y que trabajaba, y que estaban relacionados principalmente con esta diáspora, por la persecución que empezaron a seguir algunas comunidades, producto del gobierno de transición, primero de Kerensky, que trató de negociar con las coronas europeas para ver si de alguna manera se podía rescatar al zar y a su familia. Y bueno, de alguna manera toda esta es como que tenía un gran rompecabezas con piezas faltantes. Entonces, producto de estas piezas faltantes fue que empecé a investigar las cosas que, para contestarle en realidad inicialmente a mis hijos, pero después como que me empecé a dar cuenta de que cuando empecé a indagar en internet, en las redes sociales, y me empecé a comunicar con otras personas de la colectividad de países vecinos acá, como puede ser por ejemplo Paraguay, empecé a darme cuenta de que habría una gran historia que estaba un poco solapada. Y bueno, esta punta salió del interior del seno de la familia. Juan José, bueno, hemos abordado aquí con otras personas, investigadores, investigadoras, este tema de los rusos blancos, también de parte de lo que era la realeza en aquella época, la familia imperial, y uno cree, Juan José, que el tener en secreto su pasado también era un mecanismo de defensa por la persecución. Por eso también se conocían muy poco las historias de cada una de las familias. ¿Qué te parece a vos? Sí, eso que vos decís es muy cierto, y tiene que ver con esta, ahora en esta etapa, digamos, que estamos transitando en la historia de la globalización, esta proliferación de las comunicaciones, y esta capacidad, la prosumisión, que es esta capacidad de estar conectado en tiempo real con cualquier parte del mundo a chicas distancias, y esta inmediatez hace que uno tenga acceso a un montón de archivos de documentación, y lo más interesante, lo más lindo de todo esto es cómo uno se va conectando sin querer o queriendo con algunas personas de otras partes de la provincia o del país, o inclusive, como me pasó a mí últimamente, de otra parte del mundo, que están investigando temas que terminan de alguna manera rayando lo que fue la historia personal de mis antepasados, básicamente de estos abuelos míos que eran rusos blancos y que estaban acá. Había una presencia muy grande de rusos blancos que
salió a la luz en 1932, producto de la famosa Guerra del Chaco, que fue un conflicto geopolítico que enfrentó a Bolivia con Paraguay, y atrás de este conflicto estaban las superpotencias, los imperios más conocidos como Estados Unidos a través de la Standard Oil, con Bolivia, Alemania, que por ejemplo en Bolivia descubrimos que del lado de Bolivia, antes de la Guerra del Chaco, por ejemplo, estaba el general Röhm, que fue un alemán muy importante, amigo de Adolfo Hitler, que fue el jefe el creador en realidad de las SA, de las camisas pardas, estuvo acá muy cerca de la Argentina, y en una época donde en la década del 30 hasta hay autores, periodistas de investigación que opinan que Röhm participaba de reuniones con militares que estaban acá en Argentina, que eran europeos y que pertenecían de alguna manera a estos movimientos que había imperialistas, y que de alguna manera estaban terminando de configurar todo lo que se venía muy pronto, que era la Segunda Guerra Mundial. Mira, yo, si vos me permitís, te voy a hacer Sí, cómo no. te voy a contar algo particular. Yo pienso que la Guerra Fría no empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Si yo estudio las características o analizo las características que de alguna manera fueron las que uno conoce típicamente, o las que uno estudia de este enfrentamiento del capitalismo con el comunismo, donde cada uno de los bloques buscaba liderar espacios de influencia, donde participaban estas potencias imperiales en conflictos regionales, pero en forma solapada, en forma indirecta, buscando dominar regiones de interés por materia prima, por recursos, y donde trataban de imponer sus valores que tenían que ver con este orden, liderazgo y control regional. Estas características ya estaban presentes desde 1917 en Europa, inmediatamente cuando ocurre la Revolución Rusa, y un año después en la Revolución Alemana. Estos dos grandes fenómenos, digamos, que ocurrieron en la historia, tienen la particularidad de que en conjunto terminaron con los dos imperios más importantes que había en ese momento de ese lado del planeta Tierra. Juanjo, esa zona, esa región del Chaco, de Paraguay, de Bolivia, es una zona muy rica en historias, y como vos decías, a través de tu estudio fuiste hilando las características que tuvo la inmigración, de dónde llegaron, por qué llegaron a esa zona, que también tienen relación con nuestra Patagonia, porque uno ve que han sido los dos lugares elegidos en la Argentina donde mayor presencia hubo, tanto de antes como durante la Primera Guerra Mundial, y luego también, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver, o sea, si volvemos, sí, es correcto lo que vos decís, y mirá, la relación está básicamente en un pensamiento que es bastante simple. El enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo. Entonces estábamos hablando de estos dos imperios que detrás de ellos estaban las grandes casas reales, donde estaban los negocios imperiales, las colonias de ultramar, y bueno, evidentemente de alguna manera esta gran diáspora, esta persecución que aconteció del lado del ex imperio ruso caído, con esta desaparición de la escena, como le llaman los investigadores, que ahora hay todo un proceso de revisionismo sobre lo que realmente ocurrió con la dinastía de los Romanov, que hay muchas dudas y hay muchas cuestiones que no están para nada claras, y cada vez hay más dudas, independientemente de la posición oficial que tienen los estados, porque nosotros, como bien sabemos, los secretos de Estado están en estas relaciones internacionales donde hay cuestiones que tienen que ver de seguridad nacional,
y de que por ahí la gente en su conocimiento, en su vida diaria, por ahí no tiene la suficiente formación como para procesar lo que vos también sabés, que hoy estamos inmersos en la globalización, en la guerra de la información, toda esta cuestión de la fake news. Bueno, parece que esto de la fake news viene desde esa época, primero con los bolcheviques y después en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la relación que hay entre nosotros acá en el norte del país, esta región, y la Patagonia, básicamente se dio con que algunos investigadores de acá en la provincia del Chaco, sumado a investigadores de Estados Unidos y otros periodistas de la Patagonia, hemos podido conectar de alguna manera, por ejemplo, la presencia de cortesanos que aparentemente son hermanos. Uno estaba acá en la zona del interior de Chaco y otro está, había trabajado en uno de los parques nacionales ahí en Siete Lagos y actualmente está enterrado detrás de uno de la casa de los guardaparques. Yo estuve en contacto con esta periodista, con esta investigadora que vos tenés ahí en la zona de Neuquén, que es Ana María de Mena. Estuvimos, claro, en San Martín de los Andes. Exactamente, estuve en intercambio de correo electrónico con ella, que me consultó también por esta cuestión particular, y parece que estos cortesanos, que estos hermanos, uno estaba en el norte, el otro estaba en el sur, y tenían todo un sistema de protección, ¿no?, de estos guardaespaldas VIP, que eran muy experimentados, que eran todos combatientes de la Primera Guerra Mundial, que habían participado en la Revolución Rusa contra los bolcheviques. Básicamente en la Guerra Civil Rusa se llegaron a identificar hasta 4 bandos. Estaban los rojos, que eran los bolcheviques, estaban los rusos blancos, que eran básicamente los prozaristas, la Guardia Imperial, y después había otros colores, verdes, negros, que estaban en la zona de Ucrania, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, que eran los checoslovacos, fueron la Guardia Imperial más leal que tuvo el zar Nicolás II en la última etapa de su gobierno, por llamarlo de alguna manera, y durante los años de la Primera Guerra Mundial. Y Juanjo, por los apellidos que yo... Perdón, te escucho. Por los apellidos me decías. Bueno, por los apellidos que yo encontré, yo en mi libro agregué un anexo con un pequeño listado de unos 75 oficiales rusos blancos que migraron a través se escaparon de alguna manera, salieron del Imperio Ruso y recorrieron algunas partes de Europa, se reorganizaron inicialmente en Francia, estuvieron en la zona de Ucrania, algunos habrían estado por Egipto, y terminaron todos reagrupándose a partir de 1925, por ejemplo, en algunas colonias acá en la zona de Encarnación, que es una región de Paraguay que está muy cerquita acá está enfrente de la capital de la provincia de Misiones, por ejemplo. Claro. Y ahí había esa foto que vos estás poniendo ahí, por ejemplo, es de un capitán aviador muy reconocido, de apellido Porfinenko, que él inicialmente combatió del lado del Ejército Rojo, era soviético, y todavía no terminamos de saber por qué causa terminó combatiendo en la Guerra del Chaco en el aire contra el ejército de Bolivia. Y bueno, estuvo viviendo y falleció acá en Encarnación, dentro de una comunidad que eran todos rusos blancos, o sea, claro, que supuestamente eran enemigos. Claro, bueno, estas son las cosas que te deben apasionar, Juanjo, cuando vos comenzás a investigar y a hilar estas historias, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, te sorprende que empezás a descubrir que los apellidos que utilizaron, tanto en Paraguay como en la Argentina, allí en Chaco, en la Patagonia, los apellidos no eran los reales, porque justamente al estar huyendo cambiaban sus apellidos, ingresaban con documentación falsa, por lo tanto es difícil de acceder a esa historia. Y también hay que recordar que Stalin en su momento
ordena el regreso a Rusia de todos los rusos que estaban en el exterior. Sí. Y eso hace que... Eso es correcto. Claro, eso hace que también haya una huida, sobre todo de Europa, hacia Estados Unidos, hacia nuestros países de América Latina, y en el caso de la zona norte y en la Patagonia Argentina. Sí, es correcto eso que vos decís, tenés mucha razón, y mirá, el detalle está, o la particularidad, en que entre el 32 y el 35... todos estos militares terminaron combatiendo para el general Estigarribia en la guerra del Chaco, entonces es como que salió a la luz. Claro. Los servicios de inteligencia soviéticos que los estaban buscando, porque de la misma manera que se sospechaba de que, por ejemplo, luego de la revolución en Alemania, cuando cae el imperio alemán, entre el 18, después el 19 viene la República de Weimar, que dura hasta 1933, cuando Hitler es elegido primer canciller. Dentro de este contexto, de la misma manera que los alemanes estaban de alguna manera diseñando, algunos sectores de Alemania estaban diseñando o tenían la esperanza de volver a la monarquía, lo mismo pasaba con el Imperio Ruso. Había un sector muy grande del Imperio Ruso que de alguna manera soñaba con este retorno a la monarquía, porque bueno, algunos sectores de industriales básicamente, o de la nobleza, y principalmente las casas reales, a través de sus colonias y de los negocios que tenían con sus parientes, porque en las entrevistas anteriores que vos tuviste con el resto de los investigadores, todos te contaron que había una abuela que era una reina en común, y la mayoría de los reyes, de los zares, eran todos parientes, primos, segundos o primos hermanos. Entonces, de alguna manera había un negocio que los unía, estaban... Y bueno, los bolcheviques con la revolución amenazaba con expandirse y con arruinar inicialmente estos negocios en Europa, y después probablemente pensaban que iba a afectar las colonias de ultramar, es decir, todo lo que había acá en América, África, el resto del mundo. Así es. Juan José Trocul es con quien estamos hablando, además de ser piloto y ser capitán retirado de la Fuerza Aérea Argentina, es un investigador, se ha transformado en un escritor, ha presentado un libro que se llama Secretos de Imperios, Reinos y el Monte. ¿Algún otro secreto, Juanjo, que te haya sorprendido cuando vos comenzaste a reconstruir la historia de tu familia? Bueno, por ejemplo, una cuestión particular que me pasó fue las historias que me contaban mis abuelos sobre el paso de algunos curas, por ejemplo, heridos a fines de los años 50 por las colonias de acá del interior de Chaco, y que, por ejemplo, investigando descubrimos en los diarios que en esa época los servicios de inteligencia del mariscal Tito en Europa estaban buscando, por ejemplo, a uno de los máximos aliados que tuvo Hitler en la zona de Yugoslavia, que era Ante Pavelic, y que hay varios, el proyecto Testimonio, por ejemplo, de la Daya, hace mención a que esta persona, digamos, que combatió del lado del eje en algún momento, terminó refugiado, exiliado acá en Argentina a partir de 1947, y habría sido herido entre 1955 y 1959, dependiendo de los investigadores. Hay mucha cantidad de información, y le siguieron los rastros acá en Argentina, y aparentemente estuvo acá de paso por las colonias del Chaco. O sea que tenemos a partir de 1925 esta presencia en la zona de los rusos blancos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, una significativa cantidad de inmigrantes alemanes, suizos, italianos, españoles, que vienen y se radican acá en la zona. Tener en cuenta que esta zona acá del norte del país, estamos hablando de la frontera norte de lo que en el siglo anterior había sido la forestal, por ejemplo, claro, y que se reconfiguró luego de que Inglaterra, a fines de la Primera Guerra Mundial, termina
el bando vencedor termina expropiando todas las colonias y las propiedades que tenían en ultramar el bando que perdió, básicamente, entre otros países, de Alemania, y entonces hubo toda una reestructuración, pero los negocios siguieron funcionando, las industrias se reconfiguraron y siguieron, digamos, con su clientela en el resto del mundo. La particularidad es que en el resto en otros países, en los escenarios más importantes que uno conoce la historia, eran enemigos, combatían entre ellos, y acá en las colonias de ultramar eran socios en los negocios. Aliados en los negocios. Exactamente. Otra característica de la Guerra Fría, por eso yo te decía hoy que para mí la Guerra Fría empezó en 1917. Claro, tenemos que agregar a toda esta descripción, Juan José, que luego de la Segunda Guerra Mundial también se registra en la Argentina la presencia allí en el norte y en la Patagonia de alemanes, de jerarcas nazis. Hemos hecho aquí una serie de programas especiales con Rubén Seminari desde Darregueira, en provincia de Buenos Aires, que, bueno, abundó en detalles, en información con todo esto. Juanjo. Sí, a Rubén lo conozco, lo sigo por el Facebook, siempre leo los comentarios, él tiene conocimiento, y sí, opino, estoy de acuerdo con él y con un montón de otros investigadores que sí, hay muchos rastros y hay documentación con muchos indicios, y básicamente toda esta estructura de la que estábamos hablando, de todas estas industrias que básicamente era de origen anglosajón, imperial, y que en estos espacios, por ejemplo, acá estaban dadas todas las condiciones, esta inmensidad, este desierto verde que fue hasta... Ten en cuenta que la provincia del Chaco fue uno de los últimos territorios nacionales en la década del 50, recién se transforma en una provincia, se incorpora como una provincia. Hasta ese momento era territorio nacional, o sea, nosotros dependíamos directamente del presidente, y siempre hubo acá en nuestra zona, siempre hubo una particularidad, que las inversiones extranjeras directas, que hoy están muy de moda, que uno escucha por ahí en los canales de televisión, en las noticias, acá hay una presencia muy fuerte de la industria europea, anglosajona, y bueno, o sea, estaban dadas las condiciones por esta particularidad de estos espacios alejados, incomunicados, desconectados del resto del mundo, por llamarlo de alguna manera, y acá esas cuestiones dan pie para que se establezca lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, un piso franco, un lugar seguro donde pueden venir a refugiarse y a vivir una segunda vida donde nadie los conocía. Así es. Otra de las similitudes que tenemos entre Chaco y Patagonia, ¿no? Hasta la mitad del siglo pasado éramos territorios nacionales, territorios alejados, incomunicados, un lugar, tanto el Chaco como la Patagonia, fundamental, con estas características para resguardarse, esconderse, ocultarse o comenzar una nueva vida, como lo ha sido para tantísima gente. Juanjo Trocún. Sí, eso que vos decís, uno puede indagar o puede profundizar, por ejemplo, desde la geopolítica. Uno, cuando estudia a los pensadores de geopolítica, puede aproximar y puede detectar estos fenómenos y estas características de las que vos estás hablando. Y si las mezclas con la polemología, por ejemplo, mucho más. Totalmente. Y ahí, bueno, entra a jugar esta confirmación de la presencia de estos cortesanos, que yo en su momento es lo que le decía a la señora de Mena, o también a Abel Basti allá en Patagonia, que la cuestión esta de que si uno confirma la presencia de los cortesanos, es evidente que deberían haber tenido algún sistema de protección. O sea, una forma de verificar los datos es
o encontrando directamente la tumba de los cortesanos, o por otro lado aproximando y detectando los apellidos de esta protección, de esta guardia VIP o estos experimentados militares que siempre los usaban de guardaespaldas y que los protegían. Son las dos formas que uno tiene de indagar o de tratar de descubrir quiénes eran esas personas tan importantes que vivían en forma clandestina o exiliados en la Patagonia o acá en el interior de Chaco. Así es. Juan José Trocún, bueno, me tengo que volver, yo seguiría charlando toda la noche. No es la última, es la primera, pero no es la última charla que vamos a tener. Por supuesto que vamos a volver allí por más información, por más historia. Nos hace bien, así como a vos te hizo bien conocer el pasado de tu familia, tu pasado, también como país nos hace bien conocer este pasado, porque nos permite saber también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Juan José, felicitaciones por el libro, un abrazo grande, muchas gracias por esta charla. Sergio, de vuelta, agradecido a vos, saludos para toda tu audiencia y estamos a disposición cuando gusten. Saludos a la Patagonia de Chaco. Ahí estábamos en Villa Ángela, provincia del Chaco, hablando con este hombre que tiene mucho que ver con el aire, con los aviones, pero a partir de la publicación del libro también es un investigador y un escritor de referencia sobre estos temas, secretos de imperios, reinos y el monte. Juan José Trocún.